la realidad de nuestra redención en Cristo. Y vamos a continuar con la parte de esta mañana, y esa parte está encaminada, se me bajó, en algo muy fundamental en nuestra vida, que tiene que ver con habíamos visto la muerte espiritual y el nacimiento de la razón. Eso lo habíamos visto hace 8 días. Hablamos sobre la razón. En esta mañana nos compete mirar un tema especial que tiene que ver con esta civilización y su muerte espiritual. Cuando hablamos de la razón, la enseñanza pasada, estamos hablando de que el hombre decide no comer del árbol de la vida, que es Cristo. Decide no entender la vida de Dios con el criterio de lo que la palabra dice, y decide pensar sus propios pensamientos y razonar su propio entendimiento. Él decide no tener en cuenta a Dios, sino que él decide tener en cuenta sus propios pensamientos. Ese es el reinado de la razón. Esa es la forma como hoy Satanás está engañando al hombre para que viva su propia vida. Nuestra civilización se enfrenta hoy a muchas inquietudes. Se los dije en la primera enseñanza. Nuestra civilización hoy se ha centrado en una serie de interrogantes. Primero, saber de dónde proviene el universo. Segundo, saber de dónde proviene el hombre. Tercero, cuando sabe que existe un Dios, el hombre está buscando la existencia de Dios. Está buscando la existencia de Dios. El hombre quiere saber si Dios existe o no existe. Mira que todas estas cosas determinan mucho todo lo que tiene que ver con la vida de Dios. Todo esto tiene que ver con la forma como el hombre no conoce a Dios todavía. Entonces, en Primera de Juan capítulo 5, verso 19, la palabra dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La semana pasada hablábamos de quién es el Señor de este mundo. Nosotros como cristianos a veces hemos entendido mal las cosas. Cuando el hombre le entregó el dominio a Satanás, desobedeciendo en el Edén, le entrega la autoridad a Satanás y el gobierno de esta tierra. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, su Espíritu nos está dando entendimiento para conocer esta verdad. Es una verdad que el pueblo de Dios quiere a veces ignorar, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios hizo todas las cosas, que Dios gobierna sobre todas las cosas, pero cuando el hombre peca, entrega el dominio y la autoridad sobre la tierra que le había sido entregada a Adán y Eva, se lo entrega a Satanás. Por eso sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es Satanás. Entonces, el mundo entero está encerrado por el dominio de Satanás. Está encerrado completamente. Es decir, todo lo que el hombre hace en la tierra está como gobernado por Satanás. El pecado está reinando en el mundo. El pecado reina, es como el señor del mundo por medio de la muerte espiritual. Es decir, si no hubiese muerte espiritual en la vida del hombre, el pecado no podría reinar en el mundo. Todos los esfuerzos humanos, escucha, todos los esfuerzos humanos para tomarse el poder sobre el pecado han fallado. Desde el ámbito moral, religioso, desde los principios institucionales
las grandes organizaciones que quieren implementar asuntos determinantes para acabar con la corrupción, con la inmoralidad, con la pornografía, con los asesinatos, las violaciones. El hombre ha querido colocar leyes, ha querido instaurar normas para acabar con esas cosas, pero el hombre no ha podido. Es decir, la ley humana, nuestras leyes constitucionales, terrenales, dicen que todo el que mata a una persona pues debe pagar, y con eso piensan que el hombre ya no va a matar más. El que roba también tiene una consecuencia, que es la cárcel, y con esa ley de encarcelarlo, de privarlo de la libertad, el ser humano piensa que va a terminar con el pecado, que va a terminar con la agresividad, que va a terminar con todos los flagelos de que Satanás le ha incorporado en la mente al ser humano: matar, robar y destruir. Con leyes que lo condenan en la tierra, el hombre piensa que el pecado se va a terminar, y eso no va a ocurrir. Escuche, no va a ocurrir. El hombre, cualquier esfuerzo que haga por terminar con la agresión, con las guerras, con todo lo que ataca al ser humano mismo, el ser humano piensa que creando normas y estableciendo leyes van a terminar con el pecado, aún no conociendo que es pecado. Pero no va a ocurrir, no va a ocurrir. Las guerras, la crueldad, son la evidencia del dominio de Satanás en la tierra. O sea, ¿cómo sabes tú que Satanás es el que gobierna la tierra? Todo lo que tú escuchas en las noticias: crueldad, violaciones, muertes, asesinatos, homicidios, suicidios. Todas esas cosas son la evidencia de que Satanás es el Señor de esta tierra. El ser humano ha sido incapaz de arrancar toda la raíz que causa el pecado. El ser humano no ha podido hacer nada. Todo lo que es la enfermedad, la pobreza, las guerras, todo lo que se adhirió al hombre no lo va a soltar. Estando en este mundo no lo va a soltar. Estando bajo el dominio de Satanás no lo va a soltar. Al contrario, más se quiere agarrar. El pecado quiere incluso tratar de señorear la vida del Hijo de Dios, de nosotros los hijos de Dios. El pecado quiere seguir atormentando y persiguiéndonos, ¿sí? La muerte espiritual que se fue de nosotros, Satanás quiere, como ya sabe que la vida del espíritu está en nosotros, entonces viene a perturbar nuestra vida para distraernos de los propósitos de Dios. ¿Sí? Ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros, pero sí quiere distraernos, quiere engañarnos para que no conozcamos la realidad de todas las cosas adicionales que Dios tiene en su reino para nosotros. Eso es importante entenderlo, más adelante lo vamos a ver. Estas enseñanzas, esto todavía hay mucho que entender de esto, por eso vamos con calma, pero también un poquito aceleraditos. Entonces, al estar el hombre en las manos de Satanás, gime contra ese inútil esfuerzo en el que termina con una muerte sin esperanza. El hombre hoy ve cómo su vida se acaba y que no hay una esperanza para que esa vida tenga un resultado feliz. No hay. Él no ve esperanza. A pesar de todo esto, la creación de Dios se identifica con él. El hombre quiere tener vida. Tantas luchas, ¿no? El hombre está buscando el elixir de la eterna juventud. El hombre está buscando cremitas para quitarse las arrugas. El hombre está buscando que sus músculos se vean hasta los 80 y 100 años fuerte. Eso es buscar vida. El hombre a veces no acepta que le hayan salido canitas o que ya se le vean ojeras. El hombre
no quiere aceptar eso. El hombre quiere verse de 20 toda la vida, el hombre quiere verse vigoroso toda la vida, pero esa realidad tiene que ver con la muerte espiritual. Esa realidad es que finalmente el hombre va a envejecer y va a morir. Físicamente, por supuesto. Espiritualmente, los que no han conocido a Cristo están muertos espiritualmente. Tú y yo no, que hemos recibido a Cristo, pero nuestro cuerpo finalmente terminará deteriorándose. El hombre en su corto tiempo de vida no ha podido ver la razón que hay entre el nacimiento y su muerte. Mira, la gente dice la vida es muy corta, y en esa vida corta el hombre no ha entendido que esa vida que tiene, su creación, es algo que tiene unos principios, es algo que nació del corazón de alguien, pero el hombre pues está enceguecido, el hombre no lo puede entender, el hombre no lo puede ver. Esa es una ceguera espiritual, porque su espíritu pues está entenebrecido, su espíritu no tiene la vida de Dios para que pueda ver y entender esas cosas. Por eso el hombre nace y sabe, lo único seguro que tiene es que se va a morir. Eso es lo que todos dicen. Bueno, y dijimos en algún tiempo, eso es lo que todos dicen y decimos en algún tiempo, de que lo único que tenemos segura es que la muerte. Eso es lo que todo el mundo dice. Pero tú y yo sabemos que la única seguridad de lo que vamos a tener es una vida eterna. Es una vida eterna. Espiritualmente, tú y yo aceptamos la vida eterna por Cristo Jesús. El espíritu del hombre tiene hambre de Dios, pero no lo quiere reconocer porque no entiende. Explicarle a un chico hoy, a un joven hoy, todo lo que ocurrió en el Edén, para él simplemente eso es una teoría. Recuérdese que lo vimos en la primera enseñanza. La teoría de la creación, que se queda como teoría porque según los científicos no se ha podido evidenciar nada de eso. Ven la creación de Dios, ven los mares, ven el universo, ven el sol, ven la tierra, que la tierra gira a una velocidad apropiada, que el sol tiene una injerencia perfecta sobre la tierra, y aún así no creen en Dios, porque para ellos eso es algo que nació de la nada y se formó así por evolución. Pero mire la ignorancia de las cosas que están viviendo. Bien, dice que el hombre está enceguecido por Satanás, que es su padre espiritual. Recuerde que Satanás tiene enceguecido al hombre espiritualmente. Él puso un velo entre la verdad de Dios y el hombre. Por eso la palabra dice que Dios se separó de la vida del hombre. Entonces, hoy la muerte, porque hoy tanta muerte y tanto pecado, porque hoy tanto desorden, tanto degeneramiento, pues porque el hombre no sabe lo que pasó en el Edén, porque en el Edén se originó la creación para el hombre, pero esa creación hoy no está resuelta para él. Esa creación hoy no tiene principio, no tiene fin. El hombre hoy anda en sus propias ambiciones, en sus propios pensamientos. Entonces, cuando Dios saca al hombre del Edén, lo saca porque Dios sabía que el hombre necesitaba la vida y necesitaba volver a restaurar su vida, pero ya estaba separado, ya había entregado el dominio a Satanás. En Efesios 4:18 la palabra dice que esto os digo y requiero. Efesios capítulo 4 verso 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia que hay en el mundo es porque Satanás no quiere que el hombre conozca la verdad de Dios. Esa es la ignorancia que hay. El hombre es ignorante de la verdad de Dios porque Satanás no quiere que él conozca la realidad de Cristo, la verdadera realidad de lo que pasó en la caída del hombre.
sino que le quiere meter el argumento al hombre de que es simplemente una teoría. Y la gente se deja engañar porque no tienen la verdad de Dios, porque están muertos. Dale gracias a Dios, porque tú fuiste rescatado de esa muerte espiritual. Valora eso que el Señor te ha dado. Nosotros lo tomamos como algo muy natural. O sea, sí, acepté a Cristo, soy cristiano y vivo la vida de Dios y bueno, gloria a Dios, voy a la iglesia, cumplo la palabra. Pero quiero decirte algo, eso no es valorar la vida de Dios. Así no valoramos la vida de Dios. La vida de Dios se valora en relación a la palabra, el cumplimiento de la palabra, en permitir que la palabra se haga vida en tu vida, en querer escudriñar la palabra para entender el corazón del Padre. Eso es entender y es valorar el conocimiento de Dios, lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, dice que los gentiles, las personas en la tierra, en el mundo, tienen su mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, ignorando que lo que en ellos hay, o sea, que hay una posibilidad de conocer a Dios. Y dice que por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron su sensibilidad, ¿se acuerda Romanos capítulo 1? Todo ese pasaje que dice que por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones desordenadas, vergonzosas, actos indecorosos en su vida, entregándose a pasiones desordenadas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en ese extravío. La palabra dice que el homosexualismo, el lesbianismo, el no reconocer su sexo, que es los transgénero, no reconocen, no quieren, y hoy eso es muy normal para la humanidad, que una persona siendo hombre, siendo mujer, no se sienta mujer, sino que quiera ser hombre. Eso es un extravío, eso es un engaño de la mente. ¿Cómo pasa eso? Con la mente. Satanás tiene el control de la mente de la humanidad y entonces ya quieren desviarse sus caminos. ¿Y por qué hace Satanás eso? Satanás lo hace simplemente para que el hombre no conozca de Dios, para tener esos corazones engañados, esas mentes engañadas y no puedan ser libres de la vida de Dios. Dice que el entendimiento del hombre está en oscuridad, separado de la vida de Dios. Y el hombre pues sin Dios está muerto espiritual. Romanos 5:12 dice, Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuanto a todos pecaron. Ese pecado, ese enceguecimiento, esa muerte espiritual, hace que el hombre no tenga conciencia. El hombre no tiene conciencia. El hombre lo que tiene es remordimiento de lo que hace. Cuando el hombre tiene conciencia cambia. Pero cuando el hombre tiene remordimiento, simplemente en el momento que comete el error, dice, ay, la embarré. Pero a la siguiente oportunidad vuelve y lo comete. La conciencia es una función del Espíritu de Dios. Escuche, la conciencia es una función del Espíritu de Dios. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. En Adán, toda la humanidad pecó. Toda. Pero las personas, los seres humanos, no quieren entender esto. Porque para ellos es una teoría que no está comprobada. Porque esto se vive por fe. Cuando el pecado entró a la humanidad, toda la humanidad quedó enceguecida en muerte espiritual. Entonces el hombre alejado de la vida de Dios empieza a caminar en el reino de la razón. Recuerda, su mente está oscurecida y enceguecida por el espíritu de muerte que reina en él. Por eso el hombre no entiende el pecado. Por eso el hombre, la fornicación, el adulterio, el robar, el matar, el engañar, forma parte de su vida. Él dice, si eso está mal, pero bueno, no lo voy a volver a hacer. Y no lo voy a volver a hacer, es que él vuelve y lo hace.
En 2 capítulo 4, verso 4, 2 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, aparte de que no han creído en Dios, cegó su entendimiento. Ellos no quieren entender la palabra. Por eso nos dicen que somos locos. Por eso nos dicen que somos religiosos. Porque no quieren entender la palabra. Ellos quieren llevar una vida normal. Ellos quieren llevar una vida para ellos normal. Una vida sin religiosidad. La religión no les interesa. Y no es que no les interese, es que no entienden lo que nosotros vivimos. Es que no entienden y no quieren aceptar a Cristo, no quieren entender que Dios existe, no quieren razonar en su intelecto de acuerdo a lo que Dios dice, sino que quieren razonar en su intelecto de acuerdo a lo que el mundo tiene y ofrece. Por eso andan en vanidades, andan en sus propias concupiscencias, están interesados más por satisfacer su propia vida personal, el dinero es su objetivo de vida, es decir, todo lo natural, todo lo de la carne es lo que les sirve, es lo que necesitan, pero la vida del Espíritu ellos no han entendido que la necesitan. Eso es lo que dice en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no quiere que sus mentes sean iluminadas por la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. El hombre es completamente incapaz de acercarse a Dios. El hombre no puede acercarse a Dios. Cuando Adán obedeció a Satanás, se entregó a sí mismo y su autoridad bajo la sujeción de Satanás. Eso no lo hemos entendido. Cuando Adán obedeció a Satanás, automáticamente le entregó la autoridad y se sujetó bajo Satanás. Entonces el hombre perdió toda autoridad para liberarse a sí mismo. ¿Por qué no puede haber un hombre? ¿Por qué no hay un hombre en la tierra que hubiera podido liberar a los hombres? ¿Por qué no? Porque el hombre mismo entregó su dominio y su autoridad a Satanás. Por lo tanto no podía. El hombre perdió toda autoridad para liberarse a sí mismo de esa condición en la que él se metió. Es decir, esclavo ahora de Satanás, del pecado. ¿Por qué ningún hombre podía redimir a la humanidad? Entonces, es la pregunta. ¿Por qué ningún hombre? ¿Sí? Pues porque todo hombre está bajo dominio de Satanás. Y si todo hombre está bajo dominio de Satanás, ¿cómo se va a poder soltar para sacrificarse él mismo? Tenía que venir un hombre que no estuviera bajo el dominio de Satanás. Por eso, Dios humanado, Jesucristo el Señor, Dios, 100% Dios, 100% hombre. Por eso nació de una mujer, se hizo hombre y padeció todo como hombre y fue tentado como a hombre. Como Adán y Eva, también Satanás vino y lo tentó. Pero él, siendo 100% Dios y 100% hombre, venció a Satanás. Él era el único hombre que no estaba bajo el dominio de Satanás. Por eso el Espíritu Santo fecunda a María, porque no podía haber un hombre que fecundara el vientre de María. No podía ser un hombre normal, porque todos los hombres estaban bajo el dominio de Satanás. Solamente un hombre que Dios formó, como formó a Adán y a Eva, formó también a Jesucristo del vientre de una mujer, para que ese hombre no estuviera bajo el dominio de Satanás. Y si él vencía en su ministerio, si no se dejaba tentar y no volvía a entregar el dominio de la tierra a Satanás, él sería el único que podría redimir a la raza humana de la esclavitud espiritual, de la muerte espiritual. Esto es fabuloso, es maravilloso entenderlo. ¿Por qué Jesucristo y no cualquier otro hombre? Porque Jesucristo fue el único hombre que no estuvo bajo el dominio de Satanás. Entonces, ¿por qué ningún hombre ha podido redimir a la humanidad?
Pues porque todo hombre está bajo el dominio de Satanás. Si el hombre quiere ser liberado de Satanás, tiene que hacerlo alguien superior a Satanás. ¿Y quién es el único superior a Satanás? Jesucristo era el único superior a Satanás. Es decir, Dios mismo tenía que redimir a la humanidad. Dios mismo. Oye, eso es mucho amor. Su amor es muy grande. O sea, Él mismo, a través de Jesús, se entrega por nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta redención demanda más de Dios que no solo sea una redención, no solo sea un perdón de pecados, sino que el hombre quede libre de la naturaleza de la muerte espiritual. Escucha, la redención no es un simple perdón de pecados, es también la liberación del hombre de la muerte espiritual. Recuerda que al hombre se le perdonaban los pecados en el pueblo de Israel con un sacrificio de animales. Por eso no sirvió ese proceso de la ley, no sirvió, porque solamente perdonaba pecados, pero no podía esa ley acercar al hombre a Dios, tener comunión con Dios. No podía esa ley hacer que Dios morara en la vida del hombre. Entonces, ahora esa redención demanda más de Dios que solo una redención, sino también que lo acerque al hombre a Dios. No es solamente el perdón de pecados, no es solamente el perdón de pecados. Entonces, aunque Dios perdonó el pecado de todos los hombres que se acercaron a Él, Dios los perdona a todos los que se acerquen a Él por medio de Jesucristo, perdona sus pecados. Pero más que el perdón de pecados, hay algo más que ocurre en la vida del hombre, y es la liberación del espíritu de muerte o de la muerte espiritual por medio de Jesucristo. Entonces, la redención del hombre no sería suficiente para vencer el pecado. Es decir, el perdón del pecado de la humanidad no sería suficiente para quitar el pecado de allí. Escucha, ya que en la antigüedad el sacrificio, perdonar a los pecados del hombre, no quitaría el pecado que lo acecha permanentemente, sino que tenía que haber una muerte para que Cristo venciera la muerte y quitara la muerte espiritual de la vida del hombre, de aquel que crea en Cristo. Escuche, de aquel que crea en Cristo, porque hay una condición, ¿sí? No es como que Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya todo el mundo quedó sin pecado. No, para todo aquel que en Él crea, dice la palabra, que todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que bajó al infierno y venció a Satanás y venció la muerte y le quitó el dominio. Ahí está, un hombre, 100% hombre, 100% Dios, quita el dominio de la muerte espiritual de Satanás, se lo quita. Entonces, el poder y la autoridad que tiene el pecado sobre la vida del hombre aún permanecerá mientras esté sujeto a ese dominio. Permanecerá mientras esté sujeto al dominio de Satanás. La redención del hombre no sería suficiente para vencer el pecado, solamente para perdonarlo. No sería suficiente si la vida de Dios, si la muerte espiritual no sale de la vida del hombre. Es necesario que la muerte espiritual salga de la vida del hombre. No es solamente decirle te perdono tus pecados, sino que ahora yo debo, dice Dios, entrar en tu vida para que ya no estés más muerto espiritual, sino que ahora mi vida está en ti. Recuerde que dijimos que el hombre tiene la necesidad de vida. Escuche, el hombre tiene la necesidad de vivir. Por eso busca el elixir de la eterna juventud, por eso busca estar bien, busca ser aeróbicos, busca sentirse vital, porque el hombre siempre tiene la necesidad de tener vida. Por eso ocurren estas cosas. Y el poder y la autoridad que tiene el pecado sobre la vida del hombre aún permanecerá.
Esto fue una condición para el pueblo de Israel. Le perdono los pecados, pero con la muerte espiritual en él continuaría. O sea, porque no había habido un sacrificio vivo, una redención completa. La redención del hombre sería completa. La redención en el pueblo de Israel fue incompleta, porque el perdón de pecados no quitó el pecado, sino que lo tapó para que Dios no lo viera, lo tapó con la sangre de los animales que sacrificaban. Bien, en Hebreos 10, capítulo 10, verso 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, el sacrificio no hacía perfecto a nadie, solamente le perdonaba los pecados. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Solo el perdón de pecados no acabaría la relación entre el hombre y su muerte espiritual. Solo el perdón de pecados no acabaría con la muerte espiritual. Este perdón de pecados no le concedería comunión con Dios al hombre. Date cuenta que ellos tenían que hacer un sacrificio, pero nunca podía el Espíritu de Dios morar en ellos. Solamente les perdonaban el pecado. Y eso por gracia, en la gracia perfecta de su misericordia, era que Dios permitía esto. Entonces, en Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, el pecado seguirá reinando en la vida de ellos. Perdón de pecados, pero no remisión de pecados. Perdón de pecados, pero nada quita el pecado. Eso eran los sacrificios antiguamente. La redención del hombre no debe ser solo perdón de pecados, sino también debe proveer una naturaleza nueva. Eso es la redención. Genial. Esto me parece trascendental, fundamental, para que nosotros como cristianos lo tengamos en cuenta. Recuerda eso. La redención, escucha, la redención debe destruir completamente la naturaleza de muerte de la vida del hombre. La redención. Todo lo que ocurriría en la cruz del Calvario no solamente sería para perdón de pecados, sino también para quitar la muerte espiritual en la vida del hombre y traer la vida del Espíritu de Dios a él. Mira que es que el tema es más profundo de lo que nosotros creemos. Por eso, como no es algo del cuerpo, no lo sentimos, porque es algo del Espíritu. Es importante que lo entiendas de esa manera. Una nueva vida para el hombre. La redención quiere decir una creación nueva en el espíritu del hombre. Eso significa la redención. Una creación nueva del espíritu del hombre. La redención debe destruir completamente la naturaleza de muerte. Escucha, la redención debe destruir completamente la naturaleza de muerte del espíritu del hombre. La redención debe sacar completamente la naturaleza de Satanás. Debe sacar completamente la naturaleza de Satanás, del hombre, para que pueda quedar libre y entonces entrar así la naturaleza de Dios. Entonces, debe sacarse completamente la naturaleza de Satanás, de la naturaleza del hombre, para que pueda quedar libre de la autoridad de Satanás, como si nunca hubiera muerto espiritualmente. Eso es lo que hace la redención por Cristo. Hace que toda la muerte espiritual, la vida de Satanás en el hombre, la quita, limpia. Recuerda que hemos hablado de que Él nos hizo, antes de la fundación del mundo, nos hizo santos y limpios. Y eso nuevamente con Cristo lo restaura en nuestra vida.
vuelve y nos limpia. ¿Nos limpia de qué? ¿Nos limpia de qué? Del pecado. Nos limpió del pecado, nos limpia del pecado con Cristo, y ya la naturaleza de Satanás en nosotros ya no es realidad, ya fue quitada. Ya todo el pecado, la naturaleza de pecado, la naturaleza de muerte se fue de los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. La única forma de que haya naturaleza de vida, de Dios en nosotros, que Jesucristo more en nuestra vida, que el Espíritu Santo de Dios more en mi vida, es aceptando a Cristo en mi corazón, es aceptando que yo, siendo pecador, Cristo murió por mí, y que en la cruz del Calvario Él llevó toda la maldición que reinaba en la tierra sobre los hombres, y que llevó allí toda la maldición de la muerte espiritual, y que cuando Él resucitó, después de haber bajado al infierno y haber tomado el imperio de la muerte por poder, lo que le quitó el poder a Satanás, automáticamente para todo aquel que en Él crea habrá vida eterna. Y esa es la necesidad del hombre, la vida eterna. La gente sabe que hay algo más después de la muerte. Yo creo que habrá algo más después de la muerte. Sería una locura no creer que hay algo más después de la muerte. O sea, ¿todo termina acá? ¿Sí? ¿Usted de los que cree que todo termina aquí en la tierra? No, déjame decirte que no. No, por fe, yo sé que no. Porque he creído en una palabra, en un Dios vivo. Y yo sé que este es el principio de la vida eterna, con Cristo Jesús en nuestros corazones. Es el principio de la vida eterna. Entonces, en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Genial. Me parece gloriosa esta palabra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, el que estaba sujeto a Satanás, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a Satanás. Servir al pecado es servir a Satanás. En Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Cristo. En la cruz del Calvario, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, esta palabra aplica para ti. Él te ha librado de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, por el sacrificio en la cruz, derramamiento de sangre, el perdón de pecados. Dos cosas ocurren allá. Tenemos redención por su sangre, para perdón de pecados y para cambiarnos de vida. Ya no es del reino de las tinieblas, de la muerte espiritual. Ahora somos del reino de la vida del amado Hijo, de la vida eterna que es por Cristo Jesús. Esto es glorioso, muy glorioso y maravilloso. Desafortunadamente nos lo enseñan tarde, desafortunadamente a veces ni nos lo enseñan, y no podemos entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Mira todo lo que hemos venido hablando para entender qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuál es el corazón del Padre? En Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, Jesucristo, por medio de su muerte, destruye al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si no, Cristo no nos hubiera liberado, si tú y yo no hubiéramos aceptado a Jesucristo, si no hubiéramos reconocido lo que Él hizo en la cruz, seguiríamos estando esclavos de la servidumbre de Satanás, sirvientes de Satanás, dispuestos para el pecado, dispuestos para matar, robar y destruir.
Esa es la naturaleza del que no tiene a Dios, dispuesto a lo que le toque, pasar por encima de los demás. Eso es lo que hace, con tal de satisfacer sus necesidades, sus emociones, sus gustos, sus prioridades. Eso es lo que implica el pecado. Entonces, la necesidad del hombre es tener vida, o sea, la naturaleza de Dios. Recuerda que en Génesis 3:24, allí en Génesis 3:24, Dios saca al hombre del huerto del Edén para que no acceda al árbol de la vida y coma y quede en pecado vivo para siempre, sin ninguna redención. Porque la necesidad del hombre es tener vida. Pero Dios no puede impartirle al hombre su propia naturaleza hasta que Dios mismo no haga primero posible para el hombre ser libre de la naturaleza de Satanás. Entre tanto, el hombre no sea libre de la naturaleza de Satanás, Dios no puede entrar a su vida. Escuche eso. Eso es lo que le pasa al hombre natural, que no ha conocido de Dios. Hablan de Dios muchos, pero no lo conocen, porque Dios no puede entrar a sus vidas, porque no ha sido quitado la muerte espiritual. Dice que así como Adán nació de nuevo de la naturaleza satánica, cuando pecó, el hombre que es hijo de la ira debe nacer de nuevo para hacer la vida de Dios. Esto lo hará hijo de Dios, volver a la vida de Dios. Según San Juan 3, 6 y 7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del espíritu. Todas las personas que están muertas en pecado, que no han conocido de Cristo, deben de nacer de nuevo. Deben nacer de nuevo para poder acceder todo este es misterio, el misterio de la redención. Misterio para los que no conocen de Dios. Pero para nosotros ya no es un misterio, es una realidad. Como el universo ya no es un misterio para nosotros. Como la vida del hombre no es un misterio de dónde viene el hombre. No es un misterio, estos son misterios ocultos para los que no conocen de Dios, pero para nosotros es la vida de Dios. Entonces, la vida de Dios dentro del espíritu del hombre lo hará libre de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo. Por Cristo recibo el espíritu de vida. Y el espíritu de vida me libra de la vida, del pecado y de la muerte espiritual. La naturaleza de Dios le dará facultad al hombre de caminar con Él, con Dios. Y aunque Cristo fue tentado por Satanás, escucha, siempre caminó en la voluntad de Dios. Tú y yo vamos a caminar en la voluntad de Dios. Estamos caminando en la voluntad de Dios porque fue lo que Él colocó en nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía a caminar en esa voluntad de Dios. La vida eterna dentro del espíritu del hombre lo hace muy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es decir, cuando aceptamos la vida de Dios ya tenemos derecho al reino, todos los beneficios del reino. Vamos a verlo después de que terminemos las enseñanzas sobre la ley y la gracia. Vamos a mirar los beneficios del reino. Esa me gusta muchísimo, para que tú y yo entendamos qué significa ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es genialísimo, genial, eso me encanta porque nosotros como cristianos nos han enseñado muchas cosas equivocadas en relación a los derechos que tenemos como hijos y a las herencias que tenemos como hijos. Bien, la vida eterna dentro del espíritu del hombre lo hace hoy heredero de Dios y coheredero con Cristo. La salvación del espíritu del hombre por Cristo Jesús lo hace partícipe de todas las bendiciones que tiene para él. El hombre ha nacido de nuevo, ahora está en la presencia de Dios, de su Padre, y su Espíritu Santo vive en él. La vida eterna satisfacerá las necesidades de vida del hombre y del llanto del Padre, la vida eterna. Bueno, Dios debe tener un derecho legal para tomar al hombre de la familia de Satanás y pasarla a la familia de Dios. La gente dice, pero es que Dios puede hacerlo. Dios puede tomar a la gente, quitársela a Satanás y pasarla a su vida. No puede hacerlo. Dios tiene que tener un derecho legal. Y el derecho legal es tu confesión.
El derecho legal es tu confesión. Así como el hombre decidió entregar el reinado de Satanás, la tierra, hay un derecho legal que Dios lo usa, y es cuando tú aceptas, ¿sí? Cuando tú aceptas a Cristo y dices, yo ya no quiero más servir a Satanás, yo ahora quiero pertenecer a la familia de Dios. Ese es el derecho legal que Dios tiene. Pero, ¿por qué es un derecho legal? Porque Satanás no pudo vencer a Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra. Satanás lo tentó, pero Cristo no cayó en tentación. Satanás puso tropiezo, pero Cristo no tropezó. Escuchen. Entonces, el derecho legal es que hubo un hombre que venció y pagó el precio del pecado de la humanidad, y de que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que todo el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, que murió y resucitó al tercer día, y bajó al infierno y venció la muerte, y hoy está sentado a la diestra del Padre, que todo aquel que cree en ese acto redentor por parte de Jesucristo será salvo, será libre de toda condenación, será libre de toda maldición. Es lo que dice la palabra. Con eso, con ese creer de ese hombre, con ese confesar con su boca, la palabra dice que si confesare con su boca y creyere con su corazón, será salvo. Ese es el derecho legal que Dios va a utilizar para que el hombre vuelva a pertenecer a la familia de Dios. Es la única forma de poderlo arrancar de la familia de Satanás para pasarla al reino del amado Hijo. Este es un tiempo maravilloso de que estamos entendiendo la palabra. Mira todo lo que ocurre en nuestra vida, mira todo lo que ocurre en la vida del ser humano. Delicado el asunto, ¿verdad? Gracias al Señor por esa palabra, que es vida.